Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro. Pido disculpas a los que han venido oyentes a esta sesión pensando que iba a ser el acceso más fácil. A mí también me han tenido retenido en la entrada de este templo. El título de esta conferencia es Cómo revivir la crítica de las artes. Es para mí, desde luego, un placer dar clase en este máster, el máster universitario del Museo Reina Sofía de Madrid, especializado en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Audiovisual, un máster que tengo que reconocer que en mis años mozos, hartado de vino, en algún momento pensé en cursar. Afortunadamente no lo hice y, por el contrario, me matriculé en un máster, el de Filosofía Analítica, que me llevó a una situación tan prestigiosa económicamente como la que me encuentro ahora mismo, que es el paro. Dicho esto, podríamos empezar comentando el título de la conferencia. Cuando hablo de revivir la crítica de las artes, ¿acaso presupongo que está muerto? Bueno, podemos hacer una pequeña encuesta. Estamos en uno de los másteres especializados justamente en crítica de arte contemporáneo, con lo cual los que están aquí presentes deberían ser la punta de lanza, la élite, la vanguardia de la crítica de arte en España. Así que quisiera preguntarles, si pueden levantar la mano me harían un gran favor, ¿cuántos de los que están aquí presentes piensan dedicarse a la crítica de arte? No al comisariado de exposiciones, no a ser un young curator, no a otra cosa, salvo reseñar exposiciones de prensa, para la prensa. ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos os queréis dedicar a la crítica de arte? ¿2 personas? ¿De unas 3, quizás? ¿De unas 30? Vale, pues era demonstrandum, ¿no? Efectivamente, la crítica no pasa por su mejor momento, y esto no es algo puntual de esta década, o de este año, o de este mes, o de esta generación, sino que es un discurso que se lleva enarbolando desde hace tiempo, la idea de la muerte o de la crisis de la crítica. Evidentemente, crisis y crítica tienen la misma raíz etimológica, que es el verbo griego krinein, que significa cribar. La crisis es el momento en el que se criban las buenas y las malas apuestas económicas, también es el momento en el que el paciente está a punto de recuperarse de su enfermedad. Pues bien, este paciente lleva ya enfermo varias décadas. Si ustedes quieren leer unas buenas historias de la crítica de arte, como es sabido, la lechuza de Minerva de la filosofía y de la historia tan solo echa a volar al anochecer, es decir, cuando los fenómenos que quiere historizar o filosofar están justamente muertos. Si ustedes quieren leer, insisto, unas buenas historias de la crítica, aunque supongo que sus profesores ya se las han recomendado, yo les recomendaría el libro de Ana María Guasch, La crítica de arte, Historia, Teoría y Praxis, publicado en la editorial Serval en el año 2003, o el libro de Julián Díaz Sánchez y Ángel Llorente Hernández, titulado La crítica de arte en España, 1939-1975, centrado en el periodo franquista, publicado en la editorial Istmo, año 2004. Como pueden ver por las fechas, estamos hablando de textos que se publicaron hace 17, 16 años. ¿Qué ha pasado desde entonces en la crítica de arte? No voy a hacerles una historia de la crítica de arte, que ya les habrán hecho en este curso y en este máster y en probablemente la asignatura o la carrera que cursaron previamente a este máster. No voy a hablarles de Diderot, Baudelaire, etcétera, salvo para recuperarlos para el presente. ¿Qué ha pasado exactamente desde el 2003 o el 2004, que apenas han publicado libros sobre la crítica de arte que merezcan la pena? Pero, no obstante, este fenómeno, pues, o este campo, esta disciplina, no hace sino fenecer más y más. Aquí quisiera retomar un análisis que yo hice en 2016 en el Museo Dados de Salamanca, de una charla en abril de 2016 que pueden consultar en YouTube, se titula ¿Para qué vale la crítica? Y en aquella conferencia, aprovechando la exposición y la presentación de un libro que se va a reeditar dentro de poco, que se titula Un palo al agua, ensayos de estética, yo hice un repaso del concepto de crítica sin atender a ningún campo específico. Es decir, no me centré tan solo en la crítica de arte, sino que hablé de todo tipo de crítica. De hecho, tomé como canon de la crítica a Maldini. Maldini, el crítico futbolístico, a mi juicio, es muy superior a Hal Foster, Rosalind Krauss, Harold Bloom, todos estos papanatas que no tienen el archivo y el fervor y la pasión crítica de Maldini, ¿no? Bueno, en ese texto, además de hacer un elogio de Maldini, y elogio de Maldini y vituperio de Risto Mejide en concreto, partía de dos textos
que junto con los que les he mencionado son los claves para entender la cuestión de la muerte y resurrección de la crítica de arte, a saber, la conversación que tuvo lugar en el número 100 de la revista October, una de las revistas más importantes de crítica y teoría del arte contemporáneo. Con motivo del número 100, en el año 2002, pues hubo una serie de críticos de cabecera: Benjamin Buchloh, Rosalind Krauss, Morris, Andrea Fraser, etcétera, se reunieron para debatir sobre el estado de la crítica y llegaron a la conclusión de que era un estado calamitoso, que ni ellos mismos ya se leían la revista. Y junto con ese texto también les recomendaría el de James Elkins, titulado ¿Qué le pasó a la crítica? Un texto que por razones azarosas pues no se ha traducido todavía, pero que es un texto realmente maravilloso. ¿A qué conclusión llegaban? No les voy a exponer todo lo que dije en Salamanca hace 4 años. ¿A qué conclusión llegaban exactamente esos 2 textos cruciales, junto con los 2 libros previos que les he mencionado de historia de la crítica? El principal problema de la crítica, más allá de las cuestiones sociológicas y económicas en las que vamos a entrar, no se preocupen, es una cuestión estilística. Es decir, en la crítica de arte contemporáneo se ha sustituido al juicio por el adjetivo y al criterio por el neologismo. Yo les quisiera llamar la atención sobre un texto muy interesante titulado El inglés internacional artístico, escrito por Alex Rulle y David Levine, en el que analizan el lenguaje en el mundo del arte, centrándose en una revista más contemporánea. Centrándose en la revista eFlux, porque ustedes pensarán quizás que este problema de la crítica pues, es una cuestión que ha quedado superada pues, con el giro afectivo, el arte post-internet, las nuevas prácticas curatoriales, la conferencia performance y cualquier otra mandanga que se hayan inventado en el último trimestre. Sin embargo, esto es algo que no solamente afecta a la generación de los teóricos postmodernos por excelencia, que es la de la revista October, sino que también afecta a los teóricos que podemos llamar postmodernos. Bien, o metamodernos, o ultramodernos, como queramos utilizar el prefijo que prefiramos, poniéndoselo a la palabra modernidad. Pues bien, Alex Rulle y David Levine, que hace una crítica de esta revista eFlux, para que se hagan la idea, los textos de eFlux han sido traducidos sistemáticamente por la editorial Caja Negra, situada en Buenos Aires, que yo creo que es la editorial hispana que mejores textos ha publicado de teoría y crítica de arte en la última década. Pues analizando esa revista, llegaron comparando los usos de las palabras en esa revista con los usos de las palabras en el Corpus Nacional Británico, vieron que la palabra realidad aparece 4 veces más en los textos de eFlux que en el vocabulario ordinario inglés. La palabra negación 3 veces más, la palabra totalidad 6 veces más, la palabra dialéctica también 6 veces más. Y la palabra lo real aparecía un sorprendente número de veces, 20 veces más que en el lenguaje ordinario inglés. Aparece unas 2.148 veces en la revista eFlux frente a unas 12 apariciones en el Corpus Nacional Británico. Aquí evidentemente se ve esta deformación del lenguaje, este uso eufemístico del lenguaje, este gusto por la oscuridad y lo confuso, de tal forma que los textos en muchas ocasiones son ilegibles, incomprensibles y tan solo, digamos, entusiasmáticos para los que están ya iniciados en el rito. Yo siempre que hablo de la crítica de arte me acuerdo de aquella anécdota que cuenta Bloch, el historiador del arte del medievo. Él narra una historia de unos parroquianos de una parroquia de Francia en el siglo XII que tuvieron el desastre de que le cambiaron el cura dejó de dar la misa en latín para darla en lengua vernácula. A los pocos meses los parroquianos quejaron al obispo diciendo que se le entendía demasiado al cura lo que estaba diciendo. Pues bien, en el mundo del arte contemporáneo sucede algo parecido. Los espectadores o el público habitual no se queja porque los textos sean ilegibles, sino que en ocasiones se queja porque el texto deja demasiado a las claras lo que quiere decir. Ese texto, el de Alex Rulle y David Levine, es muy interesante porque hace algo parecido a lo que realizó Karl Popper con Theodor Adorno, un filósofo que a mí me es muy grato, igual que a mi padre. Ya viene de familia esta afición al adorno y al ornamento, que como sabemos es delito. Y lo que hizo Karl Popper en aquel debate, el debate del positivismo en la sociología alemana, fue traducir las frases de Adorno a estructuras de sujeto-verbo-predicado, ¿no? Allí donde Adorno habla de la poesía después de Auschwitz, la barbarie, que en realidad es creatividad y todo este tipo de cosas, pues Karl Popper lo que hacía era simplemente reformularlo en términos mucho más simples. ¿Cuáles son las características que extrajeron Rulle y Levine de ese análisis de la revista eFlux?
pues un gusto por las enumeraciones, las repeticiones, las subordinadas, creación de sustantivos con terminaciones francesas, iti, aliti, ization, ion, igual que en España, bilidad, ¿no? La performatividad, la objetualidad y todo este tipo de terminaciones llegan a la conclusión finalmente Rule y Levine que la mayor parte de los textos de esta revista de arte y todas las demás parecen malas traducciones del francés. Se crea de esta forma lo que algunos han llamado una metalengua burocrática o un copywriting highbrow, en la que pues todos hablan en una especie como de lenguaje codificado, de tal forma que si no hablas en ese lenguaje, pues nadie te reconoce como un interlocutor válido. De hecho, muchos de ustedes quizás están indignados con el lenguaje llano que estoy utilizando en esta exposición. Dicen unos, esto llega hasta unos límites tremendos, caricaturizados por el colectivo Bank, que en una obra titulada Press Release, el lanzamiento de prensa, dicen lo siguiente: frases del tipo, esta exposición trata de abordar la cuestión del género y de la identidad, puede significar, quiero que la persona sobre la que estoy escribiendo tenga éxito, quiero que os guste, quiero que le deis un local en la calle de moda del mundo del arte. Pero también puede significar, ¿serías tan amable de untarles una cucharada de mayonesa sobre su aguacate? O también puede significar, agarra a esos indeseables, llévatelos a una zona desértica, polvorienta y mátalos. Esto era algo que sucedía, insisto, en la década de los 2000, hace ya sus buenos 10 años. La diferencia crucial entre aquella década y la nuestra que estamos iniciando, la década de los 2020, es que ya da igual lo que escribas, porque nadie lee y tampoco nadie está dispuesto a escribir. Quisiera recordar en este sentido un texto profético, un texto que siempre hay que citar cuando se habla de este tipo de asuntos. La cultura es invento del gobierno. La cultura es invento del gobierno, de Rafael Sánchez Ferlosio, es una columna maravillosa que publicó en el año 85, si no recuerdo mal, en la revista, iba a decir, ojalá, en el diario El País, donde habla de la cultura del pelotazo. Cultura del pelotazo que seguimos viviendo a día de hoy bajo formas micro, enanizadas o liofilizadas, pero exactamente la misma cultura de los amigotes y los íntimos. Rafael Sánchez Ferlosio expone en ese texto cómo en el mundo cultural contemporáneo se ha invertido la frase de Goebbels. Goebbels dijo aquello de que cuando escucho la palabra arte, amartillo mi pistola. A día de hoy lo que sucede es que cuando uno escucha la palabra arte o cuando uno escucha la palabra cultura, hay siempre una institución artística, público, privada o las dos cosas a la vez, que está dispuesta a extender un cheque en blanco al portador. Lo que cuenta Rafael Sánchez Ferlosio es una experiencia que hemos tenido cualquiera que nos hayamos dedicado a este asunto tan sucio y prostituido que es la crítica de arte. A saber, le habían encargado, desde la Fundación, si no recuerdo mal, Mafre, que escribiera un texto para un catálogo de abanicos pintados por diversos artistas contemporáneos. Le iban a pagar 50.000 pesetas, nada, por 2 o 3 folios. Una invitación de estas típicas donde se presupone que pues ya el crítico genera textos como si fuera aquello una fábrica en serie. Dice lo siguiente Rafael Sánchez Ferlosio, yo creo que es un análisis muy preciso que vale para la década de los 80, los 90, los 2000, los 2010 y los 2020, en los que ustedes van a tener que padecer este contexto cultural y artístico en el que nos desenvolvemos. Dice lo siguiente Sánchez Ferlosio: ¿cuántas veces en los últimos tiempos he tenido que soportar que me dijeran, nada, 2 o 3 folios sobre cualquier cosa, lo que tú quieras, lo que se te ocurra? Vamos, no me dirás, si tú te pones a la máquina... Nadie te pide nunca nada específico, un desarrollo de algo particular que considere que has acertado a señalar en algún texto. Y sobre todo, nadie te exige que lo que envíes sea interesante y atinado. Y así ves perfectamente reducido a cero cuanto antes hayas pensado y puesto por escrito y cuanto en adelante puedas pensar y escribir, para que solamente quede en pie la cruda y desnuda cotización pública de tu firma, sin que la más impresentable de las idioteces pueda menoscabar esa cotización. Claramente percibes cómo, sea lo que fuere que pongas encima de tu firma, equivale absolutamente a nada. Esto es, lo mismo que se produjo en el arte contemporáneo, después del famoso Giro Duchamp piano, en el que la firma del artista equivale a la creación artística, se ha producido un siglo después, exactamente un siglo después, con la crítica de arte. Ya no importa lo que uno escriba, como si lo ha cortado y pegado de la nota de prensa. Lo importante es que esté rubricado por un apellido o un nombre propio
con unos buenos contactos, una buena agencia, un buen dossier de clientes y amigos. A día de hoy, de hecho, no se puede ser crítico. Los tres pobres diablos que han levantado la mano, les deseo mucha suerte, se quieren dedicar a la crítica, porque a día de hoy la crítica siempre tiene que estar acompañada, es una guarnición de un plato principal. Lo que hice en la conferencia de 2016, que no voy a repetir aquí, voy simplemente a resumir, fue exponer las diversas combinaciones, los diversos platos combinados que se ofrecen en el mundo del arte contemporáneo. Está, por ejemplo, la figura del crítico como presunto outsider, como contrarian, el que lleva la contraria al mundo del arte. El ejemplo que puse entonces, en 2016, es el de Avelina Lesper. A día de hoy podríamos señalar mucho más popular el caso de Antonio García Villerán. Pero también tenemos el caso del crítico, escritor / creador. Enrique Vilamatas, Julián Rodríguez, Miguel Ángel Hernández Navarro y muchos otros ejemplos que podemos poner de críticos que se dedican a la narrativa o en ocasiones también a una cierta variante del performance. Tenemos críticos como gestores públicos, como relaciones públicas, como almas de la fiesta. El ejemplo que puse entonces era el de Jerry Saltz, que era uno de los primeros críticos que hizo uso intensivo de las redes sociales, habiéndose hecho selfies con prácticamente todos los miembros del mundillo artístico neoyorquino. A día de hoy se podría poner multitud de ejemplos y de hecho yo creo que esta categoría, la categoría del crítico como alma de la fiesta, ha sustituido y reemplazado y fagocitado a todas las demás. El ejemplo clásico es el de crítico galerista. Tenemos ahí a Daniel Henry Kahnweiler, el famoso crítico de las vanguardias en París, y el ejemplo que yo puse de finales del siglo XX, comienzos del XXI, era John Kelsey. John Kelsey es un tipo muy interesante que tiene una sección de crítica en Art Forum y también lleva una galería en Londres. Lo que hizo fue tomar un seudónimo, tal Rossignol, que tomado de el Monsieur Teste de Valéry, y con ese seudónimo hizo una edición de sus críticas ilustrándolas con escenas de pornografía, demostrando cómo la mayor parte de los textos que había publicado en la revista Art Forum podían aplicarse por igual a las obras de arte que realmente estaba describiendo y criticando entonces, como a cualquier tipo de escena porno de Mia Khalifa o cualquiera de estas. Y por último tenemos la figura del crítico como comisario, que probablemente sea la más deseable, la más anhelada, la más esperada y la mainstream a día de hoy, ¿no? Toda la saga que viene desde Harald Seemann, pasando por Nicolas Bourgeois y llegando hasta Hans Ulrich Obrist. ¿Tiene sentido esta clasificación? Yo creo que sí. Lo que se ha producido en todo caso es, como digo, una fusión de todas las categorías o clases. Es decir, ahora tenemos un crítico que al mismo tiempo es influencer y que cree que su trabajo en las redes sociales ya es un trabajo artístico y que está haciendo un canon simplemente por acudir a lo que Clarín llamaba en sus paliques en el siglo XIX la falsa democracia del elogio. Al mismo tiempo que se cree fuera del sistema como un contrarian, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo llamaría la cartelización de las redes sociales. Basta con ver cualquier fenómeno novedoso que surge en las redes sociales, especialmente en esa meta red social que es YouTube, para ver cómo a los pocos meses o años se produce una cartelización donde de repente dos youtubers del mismo género o estilo de repente se ennovian, pasan a vivir en una casa con otro youtuber que hace la misma movida que ellos. Esto pasó con los gamers, luego posteriormente pasó con los cultubers y a día de hoy está pasando con la alt-right youtubera que cada poco se reúne en el canal de Planas, de Joan Planas, o en el tío blanco hetero para debatir sobre si la abstención activa va a acabar con el gobierno totalitario bolchevique, etcétera, o no. Bien, entonces, esto era lo que dije en 2016, más o menos aproximadamente, que ha cambiado desde entonces. El cambio principal es que la crítica de arte ha pasado de la irrelevancia a la inexistencia, así de sencillo. Lo que se ha producido desde 2016 en adelante es una crítica todavía mayor de los pocos espacios de periodismo cultural que existían. Evidentemente ya en 2016 había una crítica y una crisis muy fuerte de los medios tradicionales de comunicación, la prensa analógica, pero al mismo tiempo que se producía esa decadencia de los viejos medios de comunicación, pues había un auge de los medios de comunicación alternativos, de la prensa viral. Pues medios como Vice, Playground, etcétera, que si bien es cierto no se dedicaban en específico a la crítica de arte, pues siempre incluían algún, así como de coletilla, ¿no? En la lista de las 100 fenómenos que no hay que perderse en el año, pues a veces metían una exposición o comentaban algún artista, lo que fuera, ¿no? Bien, esos medios de comunicación a día de hoy están quebrados, los periodistas están en el paro.
se ha producido una crisis de algo que ya consideramos corrupto y degradante, que era la cultura de la noticia viral basada en el clickbait. A día de hoy, con el levantamiento de muros de publicidad y de pago en los principales medios de comunicación, a día de hoy la noticia es el clickbait. Lo único que ve el que no paga y no está suscrito a las diversas revistas o periódicos que tienen sus muros de pago es simple y llanamente el titular. Entonces, como digo, a lo que asistimos es a esa depreciación del formato periodístico, donde la crítica de arte pues, acompaña al resto de formatos de la prensa en su hundimiento. Ya desde hace mucho tiempo no existen muchos medios de comunicación críticos de arte especializados. Lo que hay es una externalización y una becarización de las funciones culturales, donde un solo individuo, normalmente falso autónomo, pues se encarga de hacer un roto y un descosío. Se encarga al mismo tiempo de hacer la crítica literaria, la crítica audiovisual, la crítica de costumbres, las variedades escénicas, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que no hay tiempo ni formación para realizar un juicio reposado y perito sobre las obras de arte, sino que se produce simple y llanamente un corte y pega de la nota de prensa. Y la mayor parte de los medios millennials que han surgido no han hecho sino reforzar ese formato, introduciendo además el giro todavía más perverso de las it girls o los it boys, que es la mercantilización y espectacularización del propio crítico como chico guapo o chica guapa. Bien. Por otro lado, evidentemente siguen quedando algunos reductos de crítica de arte en la prensa analógica, pero la mayor parte de estos medios que siguen publicándose en papel, ya les digo de antemano, no hace falta que se los recuerde, porque ustedes si lo han consultado lo sabrán, son fachadas pseudointelectuales que lo que normalmente suelen encubrir son tramas de corrupción, de lavado de dinero negro, de tal forma que la mayor parte de estas publicaciones se aproximan y se parecen más a la prensa rosa del corazón o a los catálogos, por ejemplo, de IKEA o del Leroy Merlin, que a una publicación que invite a la lectura y a la reflexión. Ya lo decía James Elkins en ¿Qué pasó con la crítica? Y a día de hoy esto se ha acentuado todavía más. Dice lo siguiente James Elkins en ese texto 2003, maravilloso, si no lo han leído se lo recomiendo. Si cojo un tríptico de una galería, puede que le eche un vistazo al texto durante el tiempo suficiente como para ver alguna que otra palabra clave. Quizás dice que la obra es importante, seria, lacaniana, y ahí termina mi interés. Si tengo unos pocos minutos antes de tomar un tren, quizás me pare delante del puesto de periódicos y hojee algunas revistas plastificadas de arte. Si tengo por delante un vuelo largo, quizás compre un par de revistas con la intención de leerlas y dejarlas en el avión. Cuando visito una ciudad que no conozco, leo la crítica de arte en el periódico local. Pero es improbable, salvo que esté haciendo una investigación para un proyecto como este, que vaya a estudiar ninguno de esos textos con cuidado o interés. No subrayaré ningún pasaje con el que esté de acuerdo o en desacuerdo, y no me quedaré con el ejemplar para citarlo después. En esas reseñas no hay carne ni para merendar. Algunas son fofas, otras convencionales, otras se esconden detrás de palabras con muchas sílabas, otras son confusas o muy, muy familiares. La crítica de arte es diáfana, es como un velo que flota en la brisa de las conversaciones culturales sin posarse en ningún lado. Insisto que este es un texto de 2003. Ha llovido mucho desde entonces. A día de hoy, quien sea tan loco como para comprarse Art Forum, Art Press, October o cualquiera de estas publicaciones para hacer un viaje en avión, pues bueno, les deseo un buen vuelo. Bueno, ahora ya no se puede ni volar, o sea, ¿qué cojones estamos hablando? Aquí quiero contarles ya, hacer el momento de la confesión, que es lo que ustedes supongo están esperando. Yo estuve colaborando un año con una revista en papel, que era una publicación periódica que hacía básicamente de pantalla de una agencia de subastas dirigida por un comisario y crítico, se dice el pecado pero no el pecador, implicado e imputado en alguno de los múltiples casos de corrupción económica que han salpicado la política española durante la última década. Cuando yo empecé a colaborar con esa revista, no tenía ni idea de esta circunstancia. De hecho, el director me contrató porque vio una conferencia mía en YouTube y me escribió para proponerme que me encargara de la sección de reseñas. Y así lo hice. Durante un año estuve escribiendo del orden de unas 10 o 12 reseñas para este medio,
a cambio de 250 euros brutos, es decir, aproximadamente unos 20 o 25 euros la reseña. Ahí tengo las facturas para quien quiera consultarlas, porque yo sí que hacía las facturas, no como ellos, que prácticamente saquearon toda una comunidad autónoma, tampoco voy a decir exactamente cuál, aunque ya se la pueden imaginar. La revista era además mensual, con lo cual yo tenía que hacer las reseñas con varias semanas de antelación, basándome principalmente en lo que el artista me dijera o el galerista me dijera por teléfono. Durante el año que estuve colaborando con esta revista en estas circunstancias, cobrando entre 20 y 25 euros por reseña, teniendo que hacer las reseñas basándome en las fantasías que me contara el galerista o en las milongas que me relatara el artista, se fueron destapando poco a poco los casos de corrupción que fueron manchando primero al director, posteriormente a la agencia de subastas y más tarde a la propia revista. Y yo me propuse decididamente que me despidieran de la revista. Es como soy un chico muy bien mandado, nunca me gusta decir que no a las cosas y si pensaba que era mejor que me despidieran a irme yo por la puerta tan digno. Así que a partir de un determinado momento, con la firme intención barleviana de preferiría no hacerlo, decidí inventarme las críticas de arte para ver si alguien en la redacción se da cuenta de que estaba metiéndoles un gol por toda la escuadra. Me lo inventaba todo y no pasaba nada. Me inventé títulos de las obras, me inventé, por supuesto, descripciones de tales obras, me inventé nombres de artistas, incluso llegué a inventarme el nombre de una galería. Pero como todo era un trágala y no había ningún corrector de pruebas ni ningún verificador de datos, pues aquella revista que se publicaba en papel, satinado, con muchas páginas, publicidad institucional, etcétera, pues toda la sección de reseñas, unas 10 páginas aproximadamente, pues estaban llenas básicamente de ficciones mías. Incluso me llegaron a encargar entrevistar a artistas importantes y decidí inventarme toda la entrevista, mis preguntas, sus respuestas. Estamos hablando de entrevistas que fueron acompañadas con la fotografía del artista en portada. La revista, como era evidente, pues le mandaba los ejemplares a las galerías y a los artistas, y los artistas y las galerías no dijeron nada. Y así estuvimos durante un año, yo intentando que me despidieran y ellos haciéndose los locos o los suecos, hasta que finalmente la revista quebró, la agencia de subastas fue intervenida por el Estado, el director fue imputado y creo que ahora mismo está metido en la cárcel, y a mí me dejaban a deber las 3 o 4 últimas facturas, o sea que me dejaban a deber pues, entre 750 y 1.000 euros. La conclusión a la que llegué después de este año, de esta experiencia picaresca, es que a nadie le importa lo que diga el crítico de arte. Y esto, lejos de ser una conclusión pesimista, creo que es una conclusión muy optimista. Porque como a nadie le importa lo que digas, puedes decir lo que te dé la gana. Es decir, yo sé que ahora mismo estamos en el minuto 30 de este vídeo, aquí no ha llegado nadie. Aquí están ustedes y yo. Y da igual, ¿sabes? Da igual. Junto con esta decadencia, esta es la realidad a la que se van a enfrentar. Si están trabajando ya lo sabrán, si no, pues lo van a ver dentro de poco. El mundo del arte es un mundo de lavado de dinero negro, de corrupción, en el que uno, en todo caso, pues puede ser un Barleby de la vida que intente darle un componente poético, si se quiere, a esa participación. Junto con esa decadencia de la crítica de arte, ha habido un fenómeno concomitante, que es la sustitución del crítico por figuras próximas, principalmente el comisario, el curator y el artista. En época, los comisarios pues eran o bien galeristas, es decir, gente que arriesgaba un capital, o bien críticos, es decir, personas que habían desarrollado un criterio y que, por tanto, hacían una exposición colectiva o individual basándose en un criterio firme de carácter estético. A día de hoy eso ha quedado borrado de un plumazo y a día de hoy la mayor parte de los comisarios pues son simplemente pues una suerte como de relaciones públicas que van repitiendo de aquí para allá pues 4 obviedades que han escuchado sobre el giro afectivo, la performatividad y que tienen más que ideas estéticas pues dosieres de amigos, clientes, tráficos de influencias, etcétera. De tal forma que se ha creado un nuevo formato del comisario letrado, alguien que no ha escrito una línea en su vida y que sin embargo pues tiene digamos un aura fría en torno a sí mismo, más parecida al del agente de bolsa que al del crítico o intelectual occidental tradicional. El ejemplo paradigmático de este tipo de comisario yo lo cifraría en la figura de Obrist, Hans Ulrich Obrist, que es un tipo que es más conocido por sus experimentos para dormir menos de 1 hora al día que por cualquier teoría o propuesta estética que haya adelantado o aventurado.
Como es sabido, los que hayan se acercado a la obra de Obris verán que es un conjunto de entrevistas que puede hacer perfectamente un mono borracho. De hecho, el éxito del formato de entrevista, que yo también he practicado, porque iba a decir que soy digno, pero no tonto, pero no, soy indigno y soy además no tonto. El éxito del formato de entrevista muestra también esta decadencia de la crítica. Es decir, en todos los festivales y congresos que no sean estrictamente académicos, se privilegia actualmente el formato de la mesa redonda o de la entrevista, que es un formato espontáneo, fresco, en el que los ponentes ni se preparan las intervenciones, ni se piensa, ni se presupone que lo hagan. De tal forma que el discurso se rebaja al nivel de la cháchara de bar, realmente el cuñadismo o el charismo del día a día. Además, este es un formato muy gustoso por el público que no va a este tipo de eventos, a las ferias o a las galerías o a las mesas redondas o a los festivales o a los congresos, no va allí a ser instruido, a recibir teoría, a ser expuesto a nuevas ideas, sino simplemente y llanamente a entrar en contacto con el genio creador, ¿no? Hay un culto a la autoridad y a la personalidad en el que de repente pues este hombre o esta mujer o esta persona de género fluido pues baja de su pedestal mediático networkico para estar de cuerpo presente, algo que a día de hoy con el COVID-19 es incluso un milagro. Los valores que se priman actualmente en la crítica y en todo el mundillo del arte pues no son la inteligencia, la provocación, el desafío, la pasión, sino todo lo contrario, la empatía, la naturalidad, la autenticidad, la frescura, la cercanía. Insisto en que el formato de la entrevista está vinculado al culto a la personalidad y este culto a la personalidad está vinculado con la resurrección de la figura del autor. Yo estoy de acuerdo con muchos críticos que señalan que cuando Roland Barthes declara la muerte del autor en los años 60, lo que está haciendo es declarar esa muerte para mayor gloria del crítico. Si el autor no existe, o si el autor se disuelve como el rostro dibujado en la arena de una playa, como dice literalmente Foucault acerca de la idea del hombre en Las palabras y las cosas, pues entonces el que tiene la potestas y la autoritas sobre la interpretación autorizada de una obra es evidentemente el crítico. Y viceversa, cuando la crítica desaparece, lo que se produce es un encumbramiento, un nuevo romanticismo, donde el artista vuelve a ser un genio creador, ahora de contenidos online, con el cual hay que tener algún tipo de relación y, de hecho, mercantiliza ese tipo de relaciones por medio de micropagos, crowdfunding, etcétera, etcétera. A esto se debe sumar el hecho de que el uso constante de las redes sociales ha familiarizado a muchos artistas con la escritura, pensando que una de las características esenciales de la escritura es aquello que es justamente lo opuesto. Para muchos a día de hoy la escritura se define por el atributo, la característica de la comunicación. Escribir es comunicarse con alguien. Esto es lo que sucede evidentemente en formas degeneradas de la escritura como las que suceden en las redes sociales. Sin embargo, desde Platón en adelante, toda la teoría de la literatura o de la escritura subraya precisamente lo contrario. Cuando uno está leyendo un texto, no tiene delante el autor. El texto es autónomo y, por lo tanto, también hay una autonomía e independencia del lector. La diferencia principal entre la escritura y el resto de formatos, especialmente el discurso oral, es que aquí ustedes me tienen de cara a cara, no pueden sustraerse a mi horrenda o nefanda presencia, mientras que leyendo un texto pueden perfectamente arrojarlo por la ventana, quemarlo, etcétera, ¿bien? Sin que a mí ni gane ni pierda en el proceso. Bien, entonces ha sustituido la reificación y la externalización y la alienación del contenido literario en la obra escrita por una comunicación constante, que es un feedback donde lo importante no es lo que se dice, sino quién está hablando y con quién lo está hablando. Así, insisto, el artista de repente quiere ser crítico y el crítico quiere ser artista. Nos hemos encontrado con figuras muy interesantes por lo demás en el mundo contemporáneo, cuya obra artística son básicamente textos. La figura más interesante a este respecto yo creo que es Ito Steyer, participante y colaborador habitual en eFlux, cuyos libros también están traducidos al castellano en la editorial Caja Negra, cuyas obras de arte son básicamente conferencias con 4 o 5 efectos especiales de carácter audiovisual. Se ha rebajado hasta tal punto las exigencias técnicas y formativas para producir una obra de arte que realmente esto puede ser una obra de arte. Y al mismo tiempo que los críticos quieren ser artistas, con formatos como el de la crítica performance o la conferencia performance, como que parece que es algo que se ha inventado ayer, como si Gómez de la Serna no hubiera dado una conferencia sobre un elefante en la década de los años 20, que también en España el principal problema es el chauvinismo invertido y la falta de memoria histórica.
artística y cultural. De la otra hay mucha, evidentemente. El otro día iba allí por la calle y en un bar le decía uno a otra: bueno, y lo que estaba buscando Calvo Sotelo. Hostia, Calvo Sotelo, loco. El fusilado del comienzo de la Guerra Civil. O sea, ahí en España se debate a un nivel de detalle sobre la Guerra Civil como si fuera realmente algo que sale en el telediario, porque de hecho sale en el telediario. Y aquí vuelvo a ponerles otro ejemplo personal, nefando o infame. Yo he escrito del orden de unas 10 o 12 textos para catálogo, y salvo en 2 o 3 de esos 12, en todos los demás siempre ha habido alguna exigencia por parte del director de la institución, del galerista o del propio creador, del artista, en que cambiara algo. La mayor parte de los cambios que se me han exigido, que se me han recomendado enfáticamente, es decir, que se me han exigido imperativamente, pues eran cambios puramente sintácticos, si se quiere, ¿no? Es decir, cambiar una palabra por otra, eliminando cualquier atisbo de crítica o de ironía y acentuando los elogios. Esto es algo que también cuenta James Elkins, como en una ocasión terminó un texto de catálogo con la siguiente frase: estamos ante una pintora encantadora, sobreexcitante, arrebatadora, intrincada, misteriosa y triste. Pues según entregó el texto a la galería, el galerista le pidió por favor que borrara la palabra triste, porque después de toda esa sarta de elogios, pues parecía que podía sonar peyorativo. A mí me han pasado cosas así, cosas más salvajes. En una ocasión, el artista me pidió que si podía poner notas a pie de página a mi texto, y así se hizo. Y en otra ocasión, el galerista decidió simplemente tirar el texto a la basura y exigirme que transcribiera una entrevista de él, el galerista, al artista. Y yo, que llevo a mucha honra el lema flamenco de si quieren que cante la pasta por delante, pues ya habiendo cobrado lo que ustedes quieran, estoy a su servicio. Claro, ¿qué hacer en este tipo de circunstancias? Porque la respuesta clásica, que viene desde la antigüedad griega, es decirle al crítico no especializado: zapatero a tus zapatos. Esta fue la famosa frase que le lanzó el pintor Apeles a un zapatero que quería criticarle o objetarle un cuadro. Tú encárgate de lo tuyo, que yo me encargaré de lo mío. Pero claro, en el contexto en el que nos encontramos actualmente, en el que todas las profesiones se han fusionado, ¿qué sentido tiene decirle al artista a tus obras de arte, cuando esas obras de arte son a su vez textos, críticas, etcétera? ¿Bien? John Cage, en una entrevista que tiene con Richard Kostelanetz, da la versión más interesante de esta fusión de las profesiones, cuestionando justamente la función de la crítica de arte. Dice lo siguiente: perdemos tiempo centrándonos en esas cuestiones de valor y de crítica y además haciendo afirmaciones negativas. Debemos utilizar positivamente nuestro tiempo. La mejor crítica será hacer tu propio trabajo. En lugar de dedicar tiempo a atacar lo que ha hecho otro, lo que uno debe hacer, si se siente crítico, es contestar con una obra propia. Antes teníamos barreras entre las artes y podías decir que la mejor crítica de un poema era otro poema. Ahora tenemos una tan maravillosa destrucción de barreras que la crítica de un happening podría ser una pieza musical, o un experimento científico, o un viaje a Japón, o también una visita al supermercado local. Esta cita de John Cage yo la suscribo plenamente. De hecho, lo único que hace es llevar a sus últimas consecuencias una tesis que atraviesa lo mejorcito de la crítica de arte desde Baudelaire y previamente en Diderot en adelante, a saber que el crítico es un artista. Es una tesis que sistematiza de una manera brillante en su diálogo el artista como crítico, Oscar Wilde, y que posteriormente retoma Walter Benjamin en su texto La idea de crítica de arte en el romanticismo alemán. La tesis que elabora allí Walter Benjamin es muy sencillo. Lo novedoso de la crítica de arte en el romanticismo alemán, una época, por cierto, donde por arte se entendía principalmente artes literarias, poesía, es la centralidad de la obra. Esta es la novedad a la que no podemos renunciar los críticos, o los que queramos seguir siendo críticos en este siglo XXI, a día de hoy. Es decir, la crítica no se encarga ni del gusto ni del genio, por utilizar unos términos clásicos del siglo XVIII. No se encarga ni de orientar al público ni de reprender al artista. El objeto de la crítica es la obra de arte. Es decir, la crítica no debe incurrir ni en la pedagogía, en la interpretación y la explicación de obras de arte presuntamente muy difíciles al público, ni tampoco en el biografismo.
en tomar como explicación de la obra de arte la biografía del artista y considerar que su principal función es guiar al artista en una buena dirección. Líbreme Dios de enmendarle la plana a nadie. Esta es la tesis, insisto, que suscriben todos los críticos no solamente de arte, sino también de literatura, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Junto con esa centralidad de la obra, la tesis de Novalis y de Friedrich Schlegel es que la crítica ya se encuentra en la propia obra de arte. Es decir, que el crítico es un artista porque el artista ya es un crítico, sin necesidad de que esté poniendo notas a pie de página o metiéndose en el trabajo ajeno. Toda obra de arte no es sino un momento de reflexividad que permite, por medio de la imperfección y la ironía, comparar la forma concreta, es decir, el estilo, con la forma absoluta, es decir, la experiencia. Y esto es algo, insisto, que ya está en la propia obra. Es la propia obra la que, por medio de su imperfección irónica y autocrítica, pues se critica a sí misma. Y de ahí un lema que tienen que yo también suscribo a día de hoy, después de haber sido bastante hater durante muchos años, es que lo malo es incriticable. Frente a la preceptiva del siglo XVIII y XVII, que impone sobre las obras de arte unos criterios externos, y frente al relativismo contemporáneo, que es que no hay ningún criterio y que vale tanto 8 que 80, la tesis de los románticos es que, al ser el centro de la crítica la obra de arte, es la propia obra de arte la que da sus criterios de interpretación, pero no en el sentido de si es una buena o mala obra de arte, sino en el sentido de que es la propia obra de arte la que especifica su género, su estilo y su posición. De ahí que lo malo no pueda ser criticado, porque lo malo no merece ni siquiera ser tenido en cuenta. La mejor respuesta ante una mala obra de arte es el silencio. Bien, la conclusión a la que llegan, irónicamente, los románticos, aplicándose esta teoría de la crítica artística a la poesía, es que la verdad crítica de la poesía es la prosa. Es decir, el género por excelencia donde se muestra esta imperfección y este carácter paródico e irónico es la novela. Y toman como ejemplo el modelo canónico histórico de la novela, que es El Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes es una obra muy mala, pero es una obra no mala en el sentido de que no ofrezca criterios de interpretación propios y que por tanto no pueda ser continuada o completada por el acto crítico, sino que es mala en el sentido de que está hecha de pegotes, tiene metidos cuentos que escribió en la época de Argel y cosas así, ¿no? Y además es autoparódica porque tiene en cuenta las cuestiones metaliterarias, etcétera, ¿no? Entonces, a la conclusión a la que llegan los románticos es que la verdad de la poesía está en la prosa, que el genuino trabajo poético se halla en esa forma imperfecta de escritura poética que es la prosa, donde se requiere un rigor mucho más implícito, mucho más oculto, que si uno recurre a rimas o ritmos internos en la forma de escribir. Lo que reivindican finalmente los románticos es la preeminencia de la prosa de la vida frente a la poesía del arte, hablando incluso de la sobriedad mecánica. Y aquí, por supuesto, habría que barrer de un plumazo todos los malentendidos que hay acerca del romanticismo, ¿no? No es lo mismo el romanticismo francés que el romanticismo alemán, que el romanticismo británico. Aquí, en concreto, lo que se está hablando es del romanticismo alemán, y en concreto el de Friedrich Schlegel, que, insisto, puso como categoría central de su análisis no la idea de genio, que también, sino sobre todo la idea de ironía. Una ironía que es propia, está intrínseca a la propia obra de arte y que hace que la obra de arte se critique a sí misma. Bien, entonces, este es uno de los padres tutelares de esta nueva forma de crítica que yo les quiero proponer a día de hoy. Otra madre, en este caso tutelar, de esta nueva forma de crítica es Susan Sontag. O sea, yo lo que les quiero defender es que, frente al confusionismo, a la jerga de los posmodernos y los postmodernos, a lo que hay que regresar es a la crónica como constatación de la experiencia con la obra de arte. Es decir, revalorizar no solamente la propia obra de arte, sino la forma universal, más allá de la forma concreta, el estilo, que es la experiencia sensible. Esto es una tesis que proviene de la filosofía kantiana, en última instancia, pero es que de esa no se escapa. O sea, el que pretenda saltar por encima de Kant, pues como si quiere saltar por ahí, por esa ventana que estamos ahora mismo en un sexto piso. La madre tutelar de esta forma de crítica experiencial, que eleva, insisto, la forma concreta de la obra de arte en el estilo del artista a la forma universal de la experiencia en el contacto con la obra, es Susan Sontag. Aquí voy a remitirme a un texto también clásico, Contra la interpretación. En ese texto, creo que el año 62, bueno, los años 60 en última instancia, Susan Sontag
propone sustituir la hermenéutica, que entonces era muy pesada, no digamos a día de hoy, por la erótica del arte. Es decir, dejar de interpretar las obras de arte, dejar de buscar un contenido intelectual detrás de la apariencia fenoménica y empezar a describir morosamente la forma y la experiencia en el encuentro entre el individuo, entre el sujeto y el objeto, entre el individuo y la realidad. Pues en última instancia, como digo, la forma absoluta que reúne todas las formas particulares es la experiencia sensible. A lo que estaba apelando en última instancia Susan Sontag, aunque no lo decía en esos términos, era regresar a la estética como teoría del conocimiento sensible. Esto es algo que yo he defendido en muchas ocasiones, aquí no me quiero tampoco repetir, pero yo creo que esencialmente, si hay que la estética ahora mismo es una especie como de cajón desastre, completamente corrupto también desde un punto de vista intelectual, que si quiere refundarse tiene que regresar a la vieja idea del siglo XVIII de que la estética es ante todo una teoría del conocimiento sensible, que tiene que sobre todo cuestionar la preeminencia dada desde el Platón en adelante a la vista y el oído sobre el resto de sentidos, especialmente el gusto, el olfato, el tacto, ¿bien? Por hablar del sentido interno, el sentido común, etc. Lo interesante del texto de Susan Sontag es que hace una diferencia, insisto, entre los críticos formalistas, que se ocupan de la forma concreta de la obra de arte, y los críticos experienciales, que se encargan de la forma universal de la experiencia. Y lo interesante del texto es que al final del mismo hace unas listas. Ya Susan Sontag estaba anticipando la forma típica actual de la crítica, que es simplemente hacer listas de recomendaciones, y por un lado recomienda a unos críticos formalistas que son muy conocidos, y por otro lado recomienda a unos críticos experienciales, diciendo que su trabajo es mucho más difícil y por tanto meritorio, que a día de hoy son completamente ignorados. Los nombres de los críticos formalistas que da, que entonces eran más o menos conocidos, pero no tanto como a día de hoy, son los siguientes: Erwin Panofsky, Northrop Frye, Pierre Frank Castell, Roland Barthes y Walter Benjamin. Estos los conoce todo el mundo, ¿no? ¿Quiénes son los que se dedican a hacer el trabajo difícil y meritorio de la descripción amorosa de la obra de arte? Manny Farber, Dorothy Van Gentz, Randall Jarrell. Salvo esta última, yo al leer este texto pensaba que Susan Sontag se había hecho un Ernesto Castro, si me permiten ya generalizar mi caso, ¿no? Se había inventado una serie de nombres. Pero no existen, es decir, existían en los años 60 y siguen existiendo a día de hoy, luego daremos unos cuantos ejemplos, prometo que no son inventados, de críticos que no entran a analizar la forma de la obra de arte, sino que se detienen en lo más difícil, que es hacer una descripción literaria, amorosa, de la propia obra de arte. Entonces yo lo que quisiera reivindicar en esta conferencia, para que no sea tan pesimista y sea simplemente pues, una especie de jeremiada, el mundo está muy mal, no van a poder ustedes trabajar de nada que valga la pena, etcétera, etcétera, pues quisiera simplemente animarles a contemplar como posible formato de crítica artística esta erótica del arte que propone Sontag y que yo recupero bajo la forma o bajo el membrete de la crítica experiencial. Sontag planteaba en los años 60 que esta crítica experiencial o esta erótica del arte es una respuesta al embotamiento propiciado por la sobreproducción artística. Esto, de nuevo, no ha hecho sino empeorar en los últimos 60 años. A día de hoy estamos ante una sobreproducción no solamente artística, sino informativa, a una intoxicación informativa, el ciclo de noticias 24/7, el bombardeo constante de notificaciones y de mensajitos en las redes sociales y en los sistemas de mensajería instantáneos. A día de hoy lo que hay que recuperar es la capacidad de percibir los detalles, de profundizar en el carácter sensible de las obras, es decir, un giro hacia esa experiencia que, curiosamente, muchos de los críticos formalistas que Susan Sontag recomienda realizaron en algún momento u otro. El caso más señalado seguramente sea Walter Benjamin. De Walter Benjamin se recuerda siempre, lo cual es un poco raro para mí, pues el texto de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, o quizás los fragmentos sobre filosofía de la historia, textos, digamos, de crítica cultural o de crítica formal. Pero a mí los textos que más me interesan de Walter Benjamin realmente son los diálogos para la radio, Una infancia en Berlín, Calle de dirección única. Esos textos en los que Walter Benjamin va más allá de la crítica formal y habla de su propia experiencia sensible. Y yo creo que es ahí, en esos textos, donde la obra de Walter Benjamin puede seguir siendo contemporánea sin convertirse ya en este cliché, en esta especie como de nocilla, ¿no? Esta especie como de Filadelfia, esta mantequilla para untar en todos los panes. Y también lo mismo pasó con Roland Barthes.
frente al Roland Barthes de las mitologías o el Roland Barthes del grado cero de la escritura. El Roland Barthes que a mí más me interesa es el Roland Barthes de la última etapa, el Roland Barthes por Roland Barthes, La cámara lúcida, esos textos en los que ya va más allá de la crítica formal y habla de su propia experiencia. En concreto, en La cámara lúcida, como todo el mundo sabe, habla principalmente de la muerte de su madre. O el propio John Berger, en sus... Como ven, no estoy acudiendo tampoco a cosas muy esotéricas o raras, etc. Es nuestro propio canon actual, simplemente he dado un poquito la vuelta. El propio John Berger, no tanto el libro, Modos de ver, sino la serie, los 4 capítulos de Modos de ver para la BBC, donde John Berger crea todo un canon para hacer una erótica del arte ahora mismo en YouTube. De hecho, yo creo que los experimentos más interesantes en este respecto a día de hoy, que son los llevados a cabo por Ingrid Guardiola en el CCCB, detrás del canal de YouTube Soy Cámara, van por esta línea. Si ustedes revisan esos vídeos, probablemente lo que más les sorprenda es que hay muy poco texto. Quizás Berger no dice más de 500 palabras en toda la serie. Lo que hay es una especie de demoramiento en los detalles estéticos, al mismo tiempo que hay una denuncia pues, de la objetualización del cuerpo de la mujer o de la mercantilización de las obras de arte, pues hay un gusto por lo táctil, por lo visual, etc. Bien. A mí me gusta mucho españolear, tengo que reconocerlo, y no puedo dejar de poner en esta tríada mágica de padres tutelares de la crítica experiencial a un español. En concreto, la persona a la que me gustaría recordar y reivindicar, aunque no hace falta hacerlo, es Eugenio Dors. Don Eugenio Dors, que a mi juicio es el crítico más importante de la historia del arte de España. De hecho, la idea que él tuvo en los años 40 de crear una escuela de críticos de arte en el Museo del Prado, pues yo creo que es justamente lo que se lleva a cabo, lo que se intenta llevar a cabo con este máster a día de hoy. Es decir, un máster dentro de un museo, creando una relación recíproca entre el discurso y la práctica artística, entre la teoría y la praxis. Dors, de hecho, dijo que la relación que debía existir entre la escuela de críticos de arte y el museo debe ser la misma que existe entre la Facultad de Medicina y la clínica universitaria. Es decir, en principio, el museo debe ser el campo de aplicación o de concreción práctica de lo que se ha estudiado o se ha enseñado en el campo más teórico o intelectual. Dors es un padre tutelar de esta crítica experiencial que quiero reivindicar y que quiero proponerles, a pesar de que él la rechazaba tajantemente. De hecho, en un texto muy importante de él, titulado Mi Salón de Otoño, publicado como adenda al primer número de la revista Occidente en el año 24, distingue 4 tipos de crítica: la crítica interjeccional, la crítica sugestiva, dentro de la cual entraría esta crítica experiencial que yo les estoy proponiendo, la crítica histórica y la crítica explicativa. Él abogaba, por supuesto, por esta última. En última instancia, sin embargo, lo que yo aquí quiero proponerles es simplemente la inversión del conocido dicho de Dors de que su filosofía tenía como objetivo elevar la anécdota a categoría. Eso es lo que hacía Dors en su glosario, eso es lo que hacía Ortega y Gasset en sus conferencias, eso es lo que hacía Miguel de Unamuno en sus artículos. Todo, por suerte o por desgracia, la filosofía en España ha sido una filosofía que ha estado siempre de espaldas a la universidad, maltratada por la universidad, y que se ha tenido que desenvolver en medios de comunicación masivos. Pues bien, frente al lema dorsiano de elevar la anécdota a categoría, yo diría que el objetivo principal de la crítica experiencial es descender desde la categoría a la anécdota. Es decir, ver cómo conceptos filosóficos universales tienen una concreción empírica en experiencias con obras de arte, instituciones, organizaciones concretas. Dors me interesa no tanto por su concepción de la filosofía, del arte y de la crítica de arte, cuanto por su estilo de escritura. Yo creo que ese es un buen modelo porque Dors combina al mismo tiempo el afán clasificatorio con la atención por los detalles. Y esto es esencial, porque sin clasificación no hay crítica. Como ya he dicho, crítica viene del verbo griego krinein, que significa cribar, por lo tanto clasificar. Esto es algo en lo que insistía mucho mi maestro filosófico Gustavo Bueno. Dors al mismo tiempo combinaba un esquema clasificatorio,
basado principalmente en la polarización entre lo clásico y lo barroco o lo romántico, entendidos como eones artísticos, pero luego era capaz de concretar y de analizar con mucho detalle obras de arte concretas. Y eso es lo que nos interesa a día de hoy, cómo Dors aterrizaba esas clasificaciones y esas categorías en descripciones amorosas de obras de arte y de la experiencia que tiene el espectador ante ellas. Aquí me estoy refiriendo, evidentemente, al libro más popular de Dors, que ahora tiene 28 ediciones, 3 horas en el Museo del Prado. Ese texto, leído ya con un siglo de distancia, porque se escribió para un periódico de Barcelona en el año 1922, no interesa tanto por per se cuanto por las potencialidades que tiene su actualización a día de hoy. Ese texto, con los añadidos que se incluyen en la edición última de Tecnos, quizás nos parecen a día de hoy demasiado esquemáticos, demasiado breves. Por ejemplo, a Las Meninas le dedica un párrafo, literalmente, y tan solo dice de Las Meninas que es la consumación del realismo pictórico, que en Las Meninas se hace realidad aquel sueño teológico de Dios como un ente que está presente en todas partes sin ninguna. Es una esfera cuyo centro está en todos lados, pero su límite no está en ningún sitio. Claro, comparado con las lecturas que hace, por ejemplo, Ortega de la figura de Velázquez o la que hace Foucault de Las Meninas, pues este texto, este fragmento de Dors nos puede parecer pobre, apresurado, etc. De hecho, él, en comienzo del texto, reivindica los límites y la prisa como un elemento central de su exposición. Él va a ofrecerle al lector la guía por un museo en 3 horas. ¿Bien? Y además, insisto, que fue publicado en la prensa, con lo cual era una cosa de obligación semanal, más que un texto reposado a lo largo de los años. Nos interesa, más bien, insisto, por sus potencialidades que por sus concreciones prácticas, la ejecución que hace Dors de este modelo de escritura. Y nos interesa por 2 motivos principalmente, por el estilo y por el esquema. En los textos que incluye la edición de Tecnos a día de hoy, de 3 horas en el Museo del Prado, nos encontramos con revisitas que hace Dors a ese museo utilizando esquemas artificiales que no obstante tienen una gran potencialidad o productividad filosófica. Así, en el año 1943, en el 20 aniversario de la publicación del libro, Dors regresa al Museo del Prado, pero ya no para guiar a alguien, sino para recrearse. Al comienzo del texto hace un juego etimológico diciendo que lo que va a hacer es recrearse, es decir, reproducir el acto de la creación divina. Como ven, volvemos otra vez a la misma idea de que el crítico es un creador y es un artista, y lo que a lo largo del texto lo que hace es asociar cada uno de los días de la creación divina con un artista o con una sala del museo concreta. Así, el primer acto creador, la creación de la luz, él la identifica con Rafael, la creación de las formas universales de las ideas platónicas las identifica con Fra Angelico y los primitivos holandeses y italianos. En tercer lugar está la creación del color, que la identifica con la escuela veneciana. A continuación, en el cuarto y quinto día de la creación está la creación de las criaturas, que la identifica con el Greco, Goya y Bosco. Y por último, en el sexto día de la creación está la creación del ser humano, que la identifica con Velázquez. ¿Bien? ¿Qué pasa en el séptimo día? En el séptimo día se descansa y dice Dors, terminando el texto de una manera muy bonita: no hay mejor reposo que el repaso. Es un lema constante de sus textos de que siempre hay que empezar de nuevo, ¿no? Que la crítica es un trabajo constante, que siempre se reinicia y que nunca puede reificarse en una especie como de dogmática, sino que debe constantemente reactualizarse en la experiencia concreta con las obras. De hecho, en las ediciones que hizo Dors del Museo del Prado, de 3 horas en el Museo del Prado, nos interesan más lo que dejó fuera que lo que metió dentro. ¿Y qué dejó fuera? Dejó fuera justamente lo que se fue envejeciendo. En la primera edición del libro señalaba como algo novedoso el hecho de que hubiera un ascensor. Y de hecho, lo que hace nada más empezar la visita por el Museo del Prado es, desde la primera planta, subir a la segunda para visitar, pasar de Rafael, si no recuerdo mal, a Mantegna o viceversa, queriendo saltarse lo que él considera que son románticos o prerrománticos, sobre todo el Greco. El Greco dice algunas cosas muy interesantes. Dice, del Greco se ha dicho que era cegato, pero en realidad estaba más bien borracho de vino y de ambrosía divina, ¿no? Bueno, más allá de esta cuestión estilística, de carácter estructural,
me interesa sobre todo el estilo que tenía Dors en la prosa. Es decir, Dors tenía una prosa turgente, contenida, didáctica, entretenida, reflexiva, picante. Él resume así su estilo en el último prólogo que escribió, unas confesiones que hizo en el año 52, un poco antes de morir. Dijo lo siguiente: el Cicerone debe ser lo contrario del Cicerone convencional. Debe ser rápido, sin incompletud, clasificatorio, sin insuficiencia, claro pero no obvio, noticioso, sin oficiosidad, epigramático, sin merma del respeto. Se le fuerza a una expresión como la que un día entendieron los fabricantes de confites, pero que pudieron, no obstante, escuchar sin enfado los elucubradores de estéticas. A un lenguaje bueno los domingos para el asueto del escolar, los martes para el recurso del opositor, los jueves para la espera de la novia, los viernes para el lucimiento del té, los lunes para el chasqueado que se encontró con la clausura del museo. Un lenguaje que no chocase al hablista, preocupado inclusive de aludir a las técnicas ni embarazarse al turista, moroso en el aprendizaje de las peculiaridades del idioma. Un lenguaje sin hastío para el vicioso cliente del Museo del Prado, ni retraso para el obseso por las fatales puntualidades del reloj. Siempre, pero ahora más que nunca, un logro así será votado a la universalidad. Hay que decir que esto que aquí estoy proponiendo no es sino la vieja ekfrasis artística. La ekfrasis, el término ekfrasis es un término griego que se suele traducir como descripción. Yo creo que se debería traducir mejor como exposición. La ekfrasis, desde Homero en adelante, lo que tiene como objetivo es recrear, al igual que hizo Dors, los fenómenos visuales en los fenómenos textuales. En la Ilíada, la tengo aquí, lo que hace Homero en el canto 28, si no recuerdo mal, esto es lo más maravilloso que van a ustedes a escuchar hoy. El canto 18 de la Ilíada, versos 495 en adelante, Homero hace una descripción del escudo de Aquiles, en cuyo interior se describe la propia guerra de Troya, de manera alegórica. Lo que acontece dentro del escudo de Aquiles es una serie de conflictos que refieren de manera alegórica al conflicto superior que acontece en todo el libro. La ekfrasis, que nace aquí en Homero, tiene todo un desarrollo histórico en el que no voy a entrar, esto daría para otra conferencia, pero que sobre todo ha sido muy utilizado, por cierto, en la literatura española. En concreto, revisando la bibliografía que se ha publicado sobre este asunto, me di cuenta de cómo la mayor parte de los textos que se han publicado sobre la ekfrasis tratan acerca de autores españoles. Y así tenemos, por ejemplo, libros como el de Emily Bergman, titulado El arte inscrito, ensayos sobre la ekfrasis en la Edad de Oro de la poesía española, o el libro de Frederick Armas, Ekfrasis en la era de Cervantes, o el de Jurkevich, En busca del signo natural, Azorín y la poética del ekfrasis, o el de Méndez Ramírez, Neruda y su experiencia ekfrástica. La ekfrasis, insisto, no es tanto la descripción objetiva de la obra de arte, cuanto su visualización. Los griegos definían la ekfrasis como el poner delante de los ojos aquello que se está describiendo. Y ese poner delante de los ojos, principalmente lo que acude a géneros y a tropos de carácter literario para recrear la obra artística. Se trata en última instancia de realizar el famoso pictura poiesis, la pintura poética de la que hablaba Horacio. Les voy a leer los versos de la Ilíada, no se van a ustedes a marchar sin esto. Dice lo siguiente Homero: estaban reunidos los hombres en junta, para que vean ustedes el carácter alegórico que tiene esta ekfrasis. Este es el comienzo de todo lo que ha venido más tarde. Este se podría decir que es el comienzo de la historia del arte, porque es la primera vez, o de la crítica de arte, porque es la primera vez que se describe una obra que se está valorando principalmente por su ornato y por su carácter artístico. Posteriormente va a haber otros textos así muy interesantes. El que yo quise aquí señalarles es el Ión. El Ión de Eurípides es muy interesante
porque Ion es el primer comisario de la historia del arte. Lo que hace Ion es desplegar unas telas en su tienda que refieren alegóricamente a la tragedia que está aconteciendo en la propia obra de teatro. En el Ion, unos pasajes previos, sucede además algo muy bonito, que es dos figuras que no tienen acceso al templo de Delfos, al templo de Apolo en Delfos, y se tienen que contentar con la descripción externa de lo que están viendo. ¿Bien? Vale, dice lo siguiente Homero en la Ilíada. Estaban reunidos los hombres en junta, pues había surgido una disputa, y pleiteaban dos hombres por la indemnización de un homicidio. Uno afirmaba que entera la había pagado y al pueblo lo declaraba, mas el otro negaba algo haber percibido. Zanjar el pleito querían los dos con un árbitro. En defensa de uno u otro bando gritaban las gentes, y a la multitud contenían los heraldos. Los ancianos, en sagrado círculo sobre piedras labradas sentados, los cetros de los sonoros heraldos tenían en las manos. Se levantaban luego con ellos y juzgaban por turno. 2 talentos de oro había en el centro para entregar a quien diera de ellos el veredicto más justo. Esto es, por cierto, la famosa justicia privada a la que quieren regresar muchos anarcocapitalistas, que sería una justicia donde habría varios jueces en competencia y el que diera un juicio, un dictamen más justo, presuntamente, según Dios sabrá qué criterios, pues se le daba el dinero, como si fuera una especie de puja o competición. 2 talentos de oro habían, esto es lo que le acabo de leer, y sigue. La otra ciudad estaba cercada por 2 ejércitos de guerreros de resplandeciente armadura, pero tenían planes diversos. Uno, arrasar la ciudad, y el otro, dividir en 2 partes cuantos bienes la próspera villa tuviera dentro. Lo interesante del texto es que es uno de los pocos momentos en los que Homero juzga la guerra de Troya, y lo que está diciendo básicamente es que gane quien gane, perderá Troya. Que por un lado está el ejército que quiere arrasar la ciudad y por otro está el ejército que quiere dividirse sus bienes en 2 partes. Es decir, que los propios defensores de la ciudad, en última instancia, están contribuyendo a su arrasamiento, a su destrucción, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hay que reivindicar la ekfrasis, cuya característica central, insisto, es una reconstrucción y recreación de la obra de arte que, al mismo tiempo que consuma sus potencialidades irónicas y críticas y autorreferenciales, no se dedica meramente a describir lo que se ve, sino a reproducirlo en el texto. Esto lo hacía el propio Diderot, quien tenía, a través de la correspondencia literaire, que dar cuenta de lo que sucedía en los salones parisinos del siglo XVIII al rey de Prusia, a Catalina de la Grande, etcétera, ¿no? Una serie de reyes, príncipes, duqueses, condes y demás que no tienen las obras de arte delante. Entonces recurría a técnicas literarias, pues como puede ser la enumeración, para describir un cuadro especialmente confuso o excitante, en fin. Hay 1000 truquillos, es decir, casi yo les invitaría, si quieren aprender crítica de arte, no se matriculen en este máster, sino en una escuela de escritores. Allí les explicarán, o directamente pónganse a leer a Flaubert en su casa, y allí van a aprender, o a Dante, que según Stefan George es la escuela de la vida. ¿Bien? Pues leyendo a Dante uno aprende qué técnica, porque claro, Dante también está escribiendo lo que está viendo en el infierno, y al fin y al cabo el tránsito por un museo no es muy distinto del tránsito por las salas de un museo, las salas del infierno, en fin, ahí es confundir las 2 cosas, son lo mismo. Bien, entonces voy llegando al final poniendo un par de ejemplos de lo que yo entiendo como escritura ekfrástica. La crítica de arte actual y el discurso mainstream en la teoría del arte actual es ekfráctico. O sea, ya incurre en la ekfrasis porque reproduce lo aburrido y lo improvisado de las obras de arte en el propio texto. Un ejemplo de escritura ekfrástica aplicado al arte contemporáneo es el famoso libro de Lucy Lippard, 6 años. Ese libro, subtitulado La desaparición del objeto artístico de 1966 a 1962, es un texto ekfráctico que incurre en la ekfrasis porque el propio texto habla de obras de arte que desaparecen buscando su propia autodestrucción como texto. Hay que recordar que el subtítulo del libro tenía originalmente 100 palabras y su extensión era el doble de la que finalmente se publicó. Era un libro hecho de anotaciones, entrevistas,
una bibliografía. Así la escribió Lucy Lippard. De hecho, Lucy Lippard quedó asombrada cuando vio que había gente que se leía el libro. Ella decía, el libro está hecho para no ser leído. El libro está hecho, al igual que las obras de arte que estaban del arte conceptual y del performance, están hechas para ser algo efímero. Era, insisto, un libro que hablaba de la inmaterialización del arte, de la desobjetualización del arte, al mismo tiempo que se autodestruía como objeto de lectura. El problema de ese texto, que es exfrástico, es que es ahora mismo tan vintage e ilegible como todos los textos de catálogo que se producen a día de hoy. El que a mi juicio es el crítico teórico del arte así más interesante en la actualidad en España, Pedro G. Romero, incurre en la éfrasis, pero es una éfrasis muy pesada que principalmente lo que hace es reproducir el carácter archivístico de sus exposiciones en el propio libro. Así tienes un libro, tienes una especie como de catálogos de 1000 páginas, unos tochazos en 3 o 4 idiomas, con unos textos ilegibles que están hechos para no poder ser asumidos, es decir, para reproducir en el propio libro el carácter inasimilable, inasumible del archivo. En última instancia, aquí hay que remontarse al texto canónico de Nietzsche, su segunda intempestiva, sobre la utilidad e inconveniencia de la historia para la vida. No voy a entrar en cuál es la relación que existe entre historia y crítica de arte, esto es algo que seguramente les han explicado muchas veces. Pero allí Nietzsche lo que hace es distinguir 3 tipos de historia. La historia monumental, que es la típica historia del arte, considerar que la historia del arte es el diálogo entre grandes cumbres, cómo los genios se van dando unos a otros el testigo, ¿no? Hay una especie de marcha del espíritu a través de unos cuantos individuos geniales, de tal forma que todos los mediocres y todo el contorno social y económico queda eclipsado. Lo que importa es la genialidad de Velázquez, como si no fuera más importante para Velázquez la Cruz de Calatrava que cualquier otra cosa que pintó. Esa es la maravilla de la lectura de Ortega. Si no la conocen, se la recomiendo muy vivamente. El texto de Ortega sobre Velázquez es de lo mejorcito que se ha escrito de crítica de arte en España, explicando justamente eso. Velázquez es el primer artista moderno porque no tiene que pelearse con el resto, porque con 25 años gana un puesto en la corte y tan solo pinta a petición del rey, no teniendo que mercadear sus obras y pintando haciendo muy poca producción. Entonces tenemos por un lado la historia monumental, que es una historia de los genios que abstrae del contexto social, que convierte en monumentos las obras de arte, que las vuelve inaccesibles, simplemente como algo que se reverencia. Tenemos la crítica archivística, que es en la que estamos a día de hoy, exposiciones como la que se hizo en este museo hace unos años de George D. Huberman, Atlas, pues es, como su propio nombre indica, un atlas de todo lo que se puede hablar, que incurre pues una especie como de carrera hacia el abismo, de incluir más y más materiales hasta el punto que la exposición se vuelve ilegible e inasumible. Y tenemos la tercera forma de historia, que es por la que apostaba Nietzsche, que era la historia crítica. Claro, ¿pero en qué va a consistir esa historia crítica? Lo que yo aquí les propongo es que ya tenemos también en el mundo hispano un modelo de historia crítica, que es la crónica. Aquí me estoy refiriendo, evidentemente, a la crónica, no en el sentido francés o griego del término, la crónica como relato temporal, relacionado con el cronos, con el paso del tiempo objetivo, sino la crónica como constatación de hechos vividos en primera persona. Estoy hablando principalmente de la crónica de Indias, que fue una crónica situada, consciente de sus limitaciones, que no pretende ser omnisciente ni omnipotente, que describe unos hechos acaecidos desde un punto de vista subjetivo e intransferible. Me remito a un texto clásico para la antropología de los pueblos amerindios, en la Historia General de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Allí, en ese texto, Fray Bernardino de Sahagún, que es el primer misionero que escribe en náhuatl, gracias al cual pues, nos quedan registros en su propio idioma de las experiencias y las creencias de los indígenas aztecas y mexicas, Fray Bernardino de Sahagún, en ese texto, que al mismo tiempo se puede considerar el padre de la teoría postcolonial, llama a los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli mezquitas. Las llama mezquitas y para muchos quizás pues sea un gesto de etnocentrismo o de arrogancia. Todo lo contrario. Es el término apropiado. Es un término que contextualiza no solamente qué es lo que pensaban los aztecas sobre sí mismos, sino qué pensaban los españoles sobre lo que estaban haciendo allí. ¿Y qué pensaban ellos? Pues que era una continuación, y así lo hicieron,
de la Reconquista, que lo mismo que se hizo en la península se debía hacer en el continente. Claro, aquí habrá muchos, insisto, que digan que Fray Bernardino de Sahagún pues, era un etnocéntrico, que era un imperialista, que el que mola es el otro, ¿no? el obispo de Chiapas y demás, el padre de la leyenda negra, Bartolomé Las Casas, pero a mí me parece que el verdadero ejemplo de crónica situada y contextualizada que hace honor a los hechos, porque como he sabido, pues Bartolomé Las Casas tiene unas cifras de muertos y completamente disparatadas y exageradas. Es Bernardino de Sahagún, que al mismo tiempo que da cuenta de la lengua de los vencidos, no pierde de vista el lenguaje de los vencedores, porque la historia del arte es también una historia de la barbarie, de la victoria, de la imposición, etcétera, etcétera. Con Fray Bernardino de Sahagún, que es un cronista y que yo creo que nos da la clave de cómo se debe hacer la crónica a día de hoy, pasa algo parecido que como con Marcelino Méndez Pelayo. Marcelino Méndez Pelayo tiene este libro maravilloso que se llama La historia de los heterodoxos españoles, escrita desde la perspectiva de un ortodoxo. De hecho, dice literalmente en el prólogo que se puede hacer una historia de los heterodoxos españoles porque eran pocos, porque si hubiera que hacer una historia de los ortodoxos sería toda la historia de España. Y termina diciendo en el prólogo de ese texto: España, martillo de herejes, espada de Trento, tal, esta es nuestra gloria. Cuando dejemos de ser esto, es decir, católicos, tan solo pasaremos a ser un conjunto de taifas. Pues bien, a muchos es muy habitual ver en muchas revisiones de la filosofía española, muchas reivindicaciones de heterodoxos españoles, gente que le pega lanzadas al moro muerto, gente que se escupe y maldice en el nombre de Marcelino Méndez Pelayo. Cuando lees a continuación qué es lo que está diciendo sobre la historia de España, la mayor parte de los casos, un 80%, son copias, cortas y pega de Marcelino Méndez Pelayo. Y lo mismo sucede con Fray Bernardino de Sahagún. Todos los que califican a Fray Bernardino de Sahagún de colonial o imperialista, etcétera, todos los críticos de coloniales y poscoloniales a día de hoy, parten de Fray Bernardino de Sahagún. Bien, entonces, este es el modelo que yo les propongo, el de la crónica como algo distinto de la novela. ¿Bien? En el libro Teoría de la Retaguardia, de Iván de la Nuez, ustedes pueden allí encontrar una lista de novelas que se han escrito sobre el fenómeno artístico, pues desde los clásicos del siglo XIX, Oscar Wilde, Henry James, D'Annunzio, etcétera, hasta los fenómenos contemporáneos en el mundo hispano, Álvaro Enrique, César Aira, Julián Rodríguez, Agustín Fernández Mayo, Alicia Kopf, Miguel Hernández Navarro, Enrique Vilamatas, etcétera. Hay mil, ¿vale? Hay mil. Bien, a mí me parece que frente a estos textos, que lo que hacen principalmente es tomar al artista como nuevo detective, es decir, como una figura que al mismo tiempo está en las altas esferas culturales y desciende al barro, pues, de la precariedad o de los temas políticos y sociales que trata en su obra, veas también el libro de Michel Houellebecq sobre ese asunto, El mapa del territorio. Frente a ese modelo de novela sobre un artista, que en última instancia lo que hace es hacer una especie de neo-sambevismo. Saint-Beuve es el famoso crítico literario francés que pensaba que la mejor forma de criticar una obra de arte era remontarse a la biografía del artista. Frente a estas novelas, insisto, que lo que hacen es fetichizar la figura del genio, yo creo que hay que hacer una crónica, y siempre digo lo mismo, una crónica de la experiencia de la obra de arte. Y aquí el canon literario es Locus Solus de Raymond Roussel. Una novela que, si no han leído, les recomiendo mucho leerla. Tiene además la edición en español de Capitán Swing, con toda una serie de apéndices con textos muy interesantes. Yo les recomiendo sobre todo la crítica que hace Michel Leiris de este libro de Raymond Roussel, que, como he sabido, inspira al Gran Vidrio de Marcel Duchamp. Lo interesante de Raymond Roussel es que reproduce las dos notas que hemos visto como valiosas en Dors. De Eugenio Dors habíamos destacado su estructura y su estilo. Como he sabido, Raymond Roussel escribía sus cuentos de una manera muy peculiar. Consistía principalmente en tomar una frase que él consideraba más o menos ingeniosa y buscar una frase equivalente con las mismas palabras o los mismos fonemas o las mismas sílabas y situarla al final. Y con esa frase, casi un palíndromo, al comienzo y al final del texto, del cuento, tenía que buscar una narración que permitiera hilar esos dos puntos. Pues bien, con esa técnica tan rara de escritura, que está contada en un libro famoso, Cómo he escrito mis libros,
el Locus Solus de Raymond Roussel hace una descripción de un parque de atracciones, de una finca privada que tiene un zumbao a las afueras de París, donde tiene diversas obras de arte, podríamos decir. Una de ellas es lo que está descrito tal cual en el gran vidrio de Duchamp. De hecho, si ustedes comparan todo lo que se ha dicho sobre Marcel Duchamp y el gran vidrio con lo que es el texto del Locus Solus, yo no sé ustedes, pero yo me quedo con el texto del Locus Solus. Es una locura muy, muy gorda la que se cuenta allí. No voy a entrar en ello, se lo recomiendo que lo lean por su propia cuenta. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de crítica experiencial para que ustedes vean posibles modelos si quieren de alguna forma sumarse a este llamamiento, a este manifiesto que aquí les lanzo? Bien, bueno, el burro por delante para que no se espante. Yo, de manera muy modesta, he hecho mis crónicas en un bienio, lo que llamo mi bienio periodístico, un bienio en el que me volví loco y quise ser periodista, 2013-2014, pues hice cosas como de repente hacer una crónica de todas las ferias de la Semana del Arte aquí en Madrid, ¿no? Arco, Jazz Madrid, Art Math, todos los maths estos que fueron surgiendo a finales de la década pasada. Y bien, allí lo que hago principalmente es una crónica de lo que es más interesante casi que las obras, que es pues los canapés, en fin, cómo se cierran los contratos, la trastienda del mundo del arte, etcétera, etcétera. Las tienen, si quieren, las crónicas estas en ernestocastro.com. Inicialmente estas crónicas iban a formar parte de un libro titulado Mis mejores troleos, que nunca se llegó a publicar. Lo que se publicó es el libro Un palo al agua, que se va a reeditar dentro de poco, con el título Otro palo al agua, donde en el prólogo, titulado Un prólogo para hispanos de ambos hemisferios, pues les expongo esto que les he dicho aquí y muchas otras cosas más de cómo entiendo yo el propio oficio de la crítica, no solamente artística, sino también literaria, cinematográfica, etcétera, y qué sentido tiene escribir a día de hoy, que básicamente es ninguno. Vale, ejemplos aparte del mío, para no ser tampoco tan egocéntrico, el de Jordi Costa. Jordi Costa tiene un texto incluido por Jordi Carrión, Jorge Carrión, mejor dicho, porque ya saben que es un hombre que a un lado del Ebro se llama una forma y al otro lado de otra. Pues Jorge Carrión, en un libro titulado Mejor que ficción, que es una antología de crónicas ejemplares, incluye un texto de Jordi Costa muy interesante, el crítico de cine, titulado Fitzcarraldo en la meseta. Lo que hace Jordi Costa, este sí que se hace llamar Jordi a ambos lados del Ebro, es contar la historia de cómo un tipo al que le llamaban el Chanquete de Burgos compró el barco de Franco. Compró el Azor de Franco para llevarlo a Burgos, en concreto a Cogollos, en la provincia de Burgos, un pequeño pueblecito. Allí el tipo este tenía la pretensión de convertir el barco en el que Franco cazaba cachalotes, pescaba cachalotes, en un hotel. Bueno, los pescaba de manera fake. Es conocida la anécdota de que en realidad había un buzo que le ponía los cachalotes en la caña al generalísimo. Pues bien, acompañado de Luan Mart, que es pues también un performer y fancinero muy interesante, Jordi Costa hace una descripción de cómo él fue a visitar este barco situado en mitad de la meseta, de una manera muy parecida a cómo Fitzcarraldo, en la película de Werner Herzog, pretende transportar un barco a través de una colina, cosa que hizo, por cierto, en el rodaje, que rodó con Klaus Kinski y muchos indígenas en Ecuador, sino en la frontera entre Ecuador y Colombia, viéndose salpicado incluso por conflictos entre ambos países. Bueno, esa crónica, que era una crónica friki, y que de hecho se publicó originalmente en un libro titulado Vida monstrenca, se convirtió en una crítica artística cuando, 7 años después de la crónica, en el año 2011, el artista Fernando Sánchez del Castillo compró el Azor, ese mismo Azor que estaba ahí apalancado en la provincia de Burgos, en el pueblo de Cogollos, y con ese barco lo convirtió en chatarra y lo expuso en el matadero en una exposición de hace un par de años. Vale, ese es un ejemplo que yo les daría bastante claro de esta crónica, que es al mismo tiempo crítica de arte, que tiene un componente experiencial y demás. Ejemplos más recientes que no se tengan que remontar esa fecha mágica del año 2003, porque este texto de Jordi Costa también es del 2003. Yo no sé qué pasó ese año, en el agua o en el aire. Más textos en esa línea. Javier Montes, el novelista, ha publicado recientemente en la editorial Wunderkammer un libro titulado El misterioso caso del asesinato del arte moderno, que es un texto muy interesante porque aborda
el Gran Vidrio de Marcel Duchamp, El criadero de polvo, como si se tratara de un crimen, una novela policíaca. Lo que les he dicho, la misma función que desempeñaba el policía en la novela de mediados del siglo XX es la que desempeña a día de hoy el artista. El policía es un individuo que va en busca de una identidad desconocida, que es la del criminal, y en el mismo tiempo que descubre la identidad ajena, se va descubriendo a sí mismo. Y en algunos casos muy tópicos, al final el policía y el criminal son la misma persona, ¿vale? Más ejemplos. Obras de no ficción. Un libro de Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, que es básicamente una antología de crónicas escritas por ellos en El Cultural del Mundo, asociado al Mundo, si no recuerdo mal, donde hacen principalmente descripciones de sus viajes a edificios. Hacen crónicas de edificios y perfiles de arquitectos, haciendo incluso, a veces, formatos intermedios. Por ejemplo, hacen a veces incluso la biografía de un edificio. Esto me parece que es muy valioso y muy interesante y que conecta además con una tendencia bastante en auge dentro del arte, digamos, de los edificios, la arquitectura, que es la arquitectura forense. Hace poco se ha traducido el clásico a este respecto. La arquitectura forense, al fin y al cabo, aborda el hecho constructivo o arquitectónico también como un crimen. ¿Bien? Lo convierte en narración, en crónica y en relato, en crónica de sucesos. Vale, y el último caso, que yo creo que es el más interesante, es el de T.J. Clark. T.J. Clark tiene un libro publicado en el año 2006 titulado La mirada de la muerte, no está traducido al castellano, The Sight of Death, un experimento en la escritura artística. Este libro es sobre todo bastante curioso porque Clark, muchos de ustedes lo conocerán, porque es un crítico y un historiador del arte marxista o socialdemócrata, bueno, marxista, porque la socialdemocracia también en principio parte del marxismo, ¿no? Es decir, una persona que aplica unos modelos de interpretación sociales, políticos y económicos que da más importancia al contexto que a la propia obra o al propio individuo. Pues bien, este tipo dio un giro de 180 grados. En el año 2000, a comienzos del siglo, fue invitado para hacer una estancia de 3 meses en el Goethe Institute en Los Ángeles y, en lugar de dedicarse a lo que pensaba hacer, que era estudiar a Picasso en la época de entreguerras o Picasso después de la Segunda Guerra Mundial, decidió que iba a pasarse 3 meses yendo todas las mañanas a un museo a ver 2 cuadros de Poussin. La calma y paisaje con un hombre mordido por una serpiente. El libro, The Sight of Death, La mirada de la muerte, es básicamente una publicación de los diarios que él mantuvo durante esos 3 meses, en los que reiteradamente fue a ver ese cuadro, viéndolo con diversos públicos delante, con diversas temperaturas, con diversas atmósferas, con diversas luces. Se trata al fin y al cabo de una fenomenología real, no de estas películas que se montan los de Brumaria, una fenomenología empírica de ver lo que está ahí delante, una fenomenología empírica en la contemplación de un cuadro. El libro de Clark, por supuesto, no es original. Se basa en una novela de Thomas Bernhard, que muchos de ustedes quizás conozcan, Maestros Antiguos. Maestros Antiguos cuenta la historia de un hombre que se ha pasado 40 años yendo al Museo de Historia del Arte de Viena a sentarse en un banco delante de un cuadro de Tintoretto, el retrato de un hombre de barba blanca. El libro, básicamente, de Bernhard, que son casi 300 páginas, un poco la misma extensión que tiene Clark, quien ya, después de estar meses y meses delante de ese cuadro, empieza a alucinar y escribir poemas y sonetos dedicados a ese cuadro. El libro está bastante divertido, aunque da un poco de vergüenza ajena también. El libro de Bernhard lo que hace principalmente es una crítica tradicional a la identificación clásica entre humanismo estético y ético. Lo que defiende Bernhard, al igual que muchos otros vieneses, es que la empatía moral no tiene por qué ir de la mano de la excelencia artística. De hecho, ha habido sociedades bárbaras, como la nazi, que se apoyaban sobre una cultura fenomenal. A lo que ha acudido aquel hombre que lleva 30 años yendo a ese cuadro es a buscar esa imperfección en la obra artística. Lleva casi toda su vida yendo al museo y detectando aquellos puntos en los que las obras de arte presuntamente maestras se autocritican, se autoparodian o entran en una fractura. Y lo que le jode de Tiepolo es que Tiepolo parece perfecto, que esa obra de arte realmente parece una consumación, es decir, que no se presta a lo que hemos dicho, a la éfrasis, a la crítica endógena, etcétera, etcétera.
Y cierro. Todo lo que les acabo de decir les podrá sonar de otro siglo. Pues a día de hoy, una de las condiciones necesarias para la experiencia de la obra de arte ha sido suprimida. Ya no hay ferias, bueno, seguramente las haya, porque la gente está loca. Ya no hay grandes canapés, ni inauguraciones, ni vernissages, ni nada de este estilo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una crítica experiencial en tiempos de pandemia, confinamiento, etcétera? Maluenda y Encabo, los dos autores de obras de no ficción, en el prólogo que escriben a ese libro en abril de este año, 2020, pues cuentan cómo ha sido irónico, nuevamente aparece la ironía, que aparezca un libro sobre la experiencia de visitar edificios en una época en la que no puedes salir ni siquiera de tu propio cuarto. Y aquí es donde yo creo que hay que plantear un tema interesante o innovador a día de hoy, que es la éfrasis digital. Frente a la lectura de Maluenda y Encabo, que la experiencia habría quedado forcluida o eliminada al impedir salir fuera de casa, yo creo que hay que, en este caso, reivindicar a otro autor romántico, Xavier de Mestre, el hermano de Joseph, el famoso reaccionario francés, tiene un libro que es La crónica de un viaje alrededor de mi cuarto. Pues bien, si ustedes leen ese libro les puede dar también una serie de pautas sobre cómo hacer una éfrasis en tiempos de pandemia. Hace ya mucho tiempo que los comisarios innovan, el Hans Ulrich Olbrich es uno de los primeros que empezó a hacer esto, ¿no? Montando exposiciones en los lavabos de un avión, debajo de la cama de Lorca, en Granada. Esto es una exposición real, etcétera, etcétera. En el cuarto de estar, mi tío Javier Castro tiene el récord Guinness del museo más pequeño del mundo, que es un museo montado en una casita de muñecas. Ahí no me acuerdo del nombre. Bueno, lo buscan por ahí. Javier Castro, museo más pequeño del mundo. Y es eso literalmente. Es una casita de muñecas donde ha instalado pequeñas obras de arte producidas ad hoc por ciertos artistas. Se puede hacer ese tipo de éfrasis, digamos, doméstica, interior, pero también es posible la éfrasis digital, que esto es el asunto que yo creo que es más interesante. Una éfrasis digital que no tiene que limitarse meramente a describir la experiencia de la contemplación de las obras de arte en Internet, sino que debe reconstruir en la propia escritura la estructura de Internet. Y aquí el modelo, yo creo que es la forma en la que utilizaba las notas a pie de página David Foster Wallace. Cuando Foster Wallace en el año 96 publica La broma infinita, salen una serie de críticos diciendo que se trata de una obra cibernética, porque Foster Wallace había escrito una novela larguísima, estuvo durante meses, casi años, peleando con el editor para ver qué partes recortaban, y decidió, para mantener ciertas partes con las que estaba muy encariñado, que en vez de eliminarlas, iba a ponerlas a nota a pie de página. Y así empezó a utilizar varias formas de nota, una nota entre paréntesis, una nota que empieza en minúscula, varios sistemas y procedimientos, incluso de nota dentro de la nota a pie de página, que para muchos críticos, cuando se publicó la novela en el año 96, reconstruían en el texto la estructura del hipertexto. Es decir, que a día de hoy tú pinchas en un vídeo de un canal de YouTube y de repente se recomienda un nombre y pausas en un momento dado para abrirte otra pestaña y buscar el nombre de esa persona, o de repente te sale una notificación de que alguien te ha comentado en tu cuenta de Facebook o un mensaje por WhatsApp, ¿no? Y esa forma en la que los contenidos, digamos, que te saltan a la vista, que es lo que tenía que hacer la éfrasis, poner delante de la vista las cosas, es lo que puede hacer precisamente la nota a pie de página. La nota a pie de página es una interrupción puntual del texto que introduce una segunda voz que a día de hoy se ha convertido en terceras, cuartas, quintas voces, hasta que uno ya se vuelve loco de todas las voces que tiene en su cabeza en un momento puntual del día, con el famoso multitasking, donde está uno al mismo tiempo cocinando, corriendo, ligando y escribiendo una crítica de arte. Entonces, bueno, con esto yo quisiera terminar. Si tienen preguntas, las responderé con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Te paso esto? Sí, se me oye, prefiero... Vale. Me ha venido a la cabeza la figura del periodista Pello Echeverriano con las emisiones de grado. ¿Quién, perdona, que no te oigo bien? Pello Echeverriano. Ah, sí, claro. Y entonces, bueno, como esa revisión crítica, las políticas que se han dado en un museo, en una institución ya como
parece, o me da la sensación de que como que no diga nada, o no se posicione críticamente hacia políticas que puedan ocurrir en situaciones comunitarias. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, igual qué opinión te merece esta revisión crítica por parte de periodistas como Pello, o que si realmente igual yo me he colado y sí que puede haber una posición política crítica dentro de una crítica social. Yo no he leído el libro de Pello Riaño, sí que he visto algunas de las entrevistas que he concedido y en general, evidentemente, se denota un cierto oportunismo de sumarse a la oleada de los aliados en el campo, en este caso las artes plásticas, por otro lado bastante loable, y que también incurre en un cierto ya detallismo excesivo, es decir, por ejemplo, afirmar que ciertas obras de arte deberían retitularse, para que en lugar de poner el rapto de las Sabinas, la violación de las Sabinas. Claro, ahí yo apostaría más bien por educar a la gente para que sepa lo que significa rapto en castellano tradicional. Cualquiera que lea un texto que no haya sido escrito en los últimos 40 años, e incluso durante el franquismo, sabrá que el término rapto refiere a violación, ¿no? Entonces, me parece un empobrecimiento que el propio museo revisara sus cánones críticos sin dar cuenta de ellos. Esto lo analicé en un texto que escribí hace unos años sobre el tema de las cartelas. Las cartelas se van cambiando constantemente, pero no dan cuenta del cambio interno de la propia cartela, ¿no? Es decir, en una época las cartelas tenían un componente, pues igual que los anuncios, muy objetivo, ¿no? Y entraban mucho en detalle de cómo se había hecho la obra, qué materiales, qué técnicas, etc. A partir de un momento dado, la cartela asume esta jerga imposible, donde se trata de una especie como de cosa poética, pseudo-intelectual, y bueno, este museo es el más horrendo en ese sentido, ¿no? Porque no te dan ningún solo dato que te permita asentar un poco lo que uno está allí viendo, ¿no? Y eso evidentemente se comunica o se transmite de la crítica a la cartelización. Voy a utilizar esto para que no... Voy a utilizar el micrófono para que se pueda oír bien. Entonces... Eso es lo que diría, por un lado. El texto de Pello Riaño me parece un poco oportunista. Creo que la crítica del lenguaje creo que debería ser mucho más profunda. No simplemente se trata de una cuestión de título, sino de cómo se entiende la pedagogía cara al público, si tal cosa es necesaria o no, el propio display de las obras de arte. Creo que hay una retórica interna y que también una cierta memoria histórica de cómo se han configurado el discurso del museo es importante. Es decir, no podemos pretender que el Museo del Prado sea otra cosa que una institución del siglo XIX vinculada con la idea de Estado-nación español. ¿Bien? Luego, por otro lado, este tema de la crítica feminista a las obras de arte del Museo del Prado es algo tan antiguo que hasta está en el propio Dors, siendo Dors, como he sabido, bastante conservador y reaccionario. Pero bueno, ya sabes que estos conservadores al final, por paternalismo, pueden llegar incluso a estar en complicidad o en simpatía con ciertas tesis del feminismo radical. A mí, mi modelo, ya digo que es más bien el de Ingrid Guardiola. En Soy Cámara tiene varios vídeos dedicados, por ejemplo, al asunto de el estar en la sala del museo. Entonces, más que una descripción del encuentro con la obra, es también el entorno que rodea a la obra, ¿no? Dalí tiene esta famosa afirmación de que si se quemara el Museo del Prado, él salvaría el aire que rodea a las meninas. Él se refería al aire dentro del cuadro, pero yo me referiría al aire fuera del cuadro. Es decir, que en torno a las meninas se montan unos guirigais tremendos que son muy interesantes de describir. Ya está, eso es lo que comentaría. Bueno, aquí en esta casa se hizo en época una exposición maravillosa de Isidoro Valcárcel Medina con motivo del Premio Nacional de Artes Plásticas, si no recuerdo mal, o el Velázquez, ya no recuerdo, no sé si es lo mismo, de hecho. Es que yo ando un poco ahora mal de nombres. Y uno de los complementos o de cosas asociadas a ganar ese premio es tener una exposición en esta institución en la que estamos ahora mismo, ¿no? Isidoro Valcárcel Medina accedió a tener una exposición retrospectiva siempre y cuando no fuera anunciada como tal, el famoso otoño de 2000, no sé si fue 2010 o 2011. Y lo que hizo fue hacer una instalación de 48 horas en una especie como de pasillo perdido de aquí del viejo edificio, donde expuso a la manera de los Wunderkammer toda su obra. Todos los registros de su obra los expuso forrando la pared del suelo al techo, a la manera como se exponían en los salones del siglo XVIII y XIX, y él estuvo allí los 48 horas explicándole a cualquiera en qué consistía su obra de arte, ¿no? Pues es un ejemplo muy bonito
de un artista que da la cara y está presente, no a la manera de Abramovich, que lo espectaculariza mucho, el famoso encuentro con Ulay y todo este asunto, sino realmente pues, haciéndolo más secreto pero más profundo. Los que hayáis utilizado la biblioteca del museo sabréis que habréis encontrado a veces en ciertos libros unos marcapáginas que pone precisamente otoño 2009-2010, no recuerdo el año en que se hizo esto. Eso lo hizo Isidoro Valcárcel Medina. Isidoro Valcárcel Medina fue abriendo los libros que más le interesaban y poniendo un marcapáginas en aquellas páginas que le decían más interesantes. No recuerdo incluso si en ocasiones llegó a subrayar ciertos pasajes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de crítica endógena a la propia institución que va más allá del texto, por supuesto, que va más allá de la obra concreta y que ya involucra mucho más aspectos. Otro asunto que hizo Isidoro Valcárcel Medina, la tercera pata de su exposición retrospectiva, fue dar un paseo todos los lunes, que es cuando está cerrada esta casa, alrededor de los edificios que componen el Reina Sofía, visibilizando que el Reina Sofía no es simplemente esta mall en la que estamos aquí. El Reina Sofía también es el Casón del Buen Retiro, el Casón del Buen Retiro es del Retiro, claro, como su nombre indica. El Palacio Cristal, quiero recordar que sí que es de esta casa. Bueno, entonces era una forma de y eso tiene un componente político que por lo menos en esa época se visibilizó mucho, que fue el momento de la inauguración de estos paseos en que hubo una pléyade de periodistas persiguiendo a Isidoro Valcárcel Medina, que al mismo tiempo que subía la cuesta de Moyano, ella bajaba en bici, porque se había inaugurado el sistema de bicis públicas en Madrid, Gallardón. Entonces hubo un momento muy interesante de los periodistas subiendo y los otros bajando, que de nuevo no es político en el sentido de que se vaya a tomar la Bastilla, ni de que gane mañana tal partido o tal otro, pero sí que es político como en esta micropolítica de lo parcial, político y apasionado. Entonces yo volvería un poco ahí. La cuestión es cómo regresar a ese espíritu bodeleriano, que están los mejores críticos, insisto, en Oscar Wilde, en Benjamin, en Baudelaire, en Diderot, en todos estos, sin regresar a la idea de juicio y novecentista y decimonónica y dieciochesca también, ¿no? Yo creo que es profundizando la éfrasis. En lugar de quejarse porque los críticos y los periodistas no juzgan, yo creo que hay que entender que la descripción es una forma de juicio. Y cuando uno está seleccionando ciertos hechos en detrimento de otros, también está haciendo un ejercicio político. Pero ya digo que este es un sentido de lo político pues casi quincemero, ¿no? Un poco de la política del día a día y más que pues eso, las grandes ideologías y los grandes discursos. Porque es que no me los trago ni me los creo ni nada por el estilo. Me parece que es después de muchos años en aquella historia y demás, todo eso me parece pura jerga para que luego ciertas personas consigan puestos de poder en universidades norteamericanas, que se pongan así el pin de tenemos aquí un peruano, con lo cual somos guays, con lo cual podemos seguir con todo nuestro sistema de lavado de dinero, que es lo que son las universidades estadounidenses y lo que son las publicaciones periódicas del mundo del arte. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quería preguntarte por el concepto de la éfrasis en la cartela, precisamente lo último que has dicho en las cartelas de los museos. Sobre todo porque he visto varios ejemplos además muy contradictorios, o sea, el Museo Madre de Nápoles y digamos que era muy éfrasico en el mal sentido porque era una cartela tochísima, era un texto larguísimo, que incluso ni que entiendas era, bueno, vamos, no creo que te evocara nada positivo, sino que más que nada te perdías. Y por ejemplo, aquí precisamente del Reina, que estuve hace poco y lo único que había era prácticamente los QRs, que lo que te hacen es como una contextualización enorme de todo, pero claro, yo no creo que sea preciso en ese sentido. Entonces, ¿qué modelo crees que debería ser, incluso respecto a tamaño, lo que debería abocar la propia cartela, más en relación sobre todo lo que has dicho ya al principio de cómo lo hacía Homero, ya que has puesto de ejemplo, precisamente, y de que no era, como decía, que no era precisamente una descripción súper pesada, sino que era un pintor de opciones y de cómo podría evocar eso. Es difícil, claro, de nuevo, sí que es exfráctica, el adjetivo este me lo he inventado, no sé si realmente se dice así bien, es decir, hay éfrasis en ese tipo de cartelas porque reproducen en su inconmensurabilidad la inconmensurabilidad de lo expuesto. Porque una de las retóricas, insisto, de la forma de exponer a día de hoy es que la propia exposición debe ser inabarcable, inasumible, porque es un archivo, es la acumulación de hechos y de fenómenos
Isidoro Valcárcel Medina hizo una intervención muy bonita en época en la sala acorazada del Instituto Cervantes, ahí en la calle Alcalá, que consistió en poner dentro, en el envés de cada una de los cofres, me sale la palabra cofre, pero no es un cofre, ya saben, una puerta metálica, tiene un nombre, a ver, por favor, pueblo, habla. ¿Cómo se llama la típica caja fuerte? Gracias. Pues en cada una de las cajas fuertes, perdón, es que a mí se me van a veces los nombres, en cada una de las cajas fuertes de la cámara acorazada del Instituto Cervantes puso un poema. En total eran como unos, vamos a decir algo así, como unos 2000 poemas o algo así, una locura. Yo estuve 3 días yendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, leyéndome cada uno de los poemas sistemáticamente. Y le llegué a escribir a Isidoro Valcárcel diciéndole, no se puede abrir la caja fuerte 342. Y se lo dije en una conferencia y el tipo, que es un sistemático increíble, me lo mandó por correo el poema que estaba en aquella caja. Esto no es un ejemplo de nada. Es simplemente otro caso más de esta inabarcabilidad de la que estamos hablando. Esa obra pretendía ser inabarcable, pero se veía el compromiso del creador en que, aun siendo inabarcable, pues él tenía una constancia de lo que había detrás de cada caja fuerte, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, cuando el título que le di yo a ese texto sobre las cartelas era el siguiente: vuestras cartelas me hacen sentir estúpido. Esta, según una encuesta creo que era la National Gallery de Londres, era la reacción más habitual de los espectadores y asistentes a esa institución artística, seguida por ¿dónde debo mirar?, ¿qué significa circa?, y cosas por ese estilo. Circa creado alrededor del año tal, ¿no? Entonces, claro, hay una serie como de formalismos, como poner circa, ¿no?, en lugar de aproximadamente o alrededor de, que vuelven impenetrable la obra de arte para el público mundano. Pero es que la mayor parte, yo lo que diría es que la mayor parte de las obras de arte no están hechas para ser comprendidas por el público mundano. Están hechas para ser admiradas por el público mundano o despreciadas. Y muchas instituciones artísticas beben de los haters, ¿no?, y se retroalimentan de ese cerco que hay puesto sobre el arte contemporáneo y demás, ¿no? Se beneficia en última instancia de esa animadversión general que hay alrededor de este tipo de instituciones. La crónica, al fin y al cabo, tiene como objetivo hacer asequible o próximo esa experiencia, ¿no? ¿Cómo se trasladaría esto a las cartelas? Ahí ya me pillas, la verdad, me pillas, porque en ese texto lo que yo hice principalmente era ver un poco la historia del asunto, los defectos, pero no hice ninguna propuesta positiva. Es que no sé, sería muy difícil. Está comprobado que la gente pierde más tiempo en las cartelas que viendo la obra de arte. Del orden, creo que son unos 10 segundos por obra de arte, aproximadamente, según la encuesta esta de la National Gallery, o de la Tate, creo que era la Tate, unos 10 segundos que equivalen a 7 segundos con la cartela y 3 segundos con la obra de arte. Entonces se dedica casi el doble de tiempo a la cartela que a la obra de arte, ¿no? Yo lo que creo que se debería es, insisto, revalorizar la contemplación de la propia obra. Y esto sobre todo se puede hacer en los nuevos formatos no asistenciales o no presenciales. Por eso me utilizo más el modelo de Berger que otra cosa. Berger, si no recuerdo mal, en el tercer de los 4 capítulos de Modos de Ver, hace un análisis de la idea de mercancía en el mundo del arte y viene a mostrar cómo las obras de arte son principalmente mercancías para ser poseídas. Y comenta un cuadro del siglo XVIII, de cuyo el nombre del artista no me viene ahora a la cabeza, que es básicamente una pareja burguesa con un campo de trigo alrededor, él saca con un fusil, ¿no? Y lo que hace Berger es leer la descripción tradicional de esa obra y la descripción que él ofrece. La descripción que él ofrece es una descripción donde se enfatiza el componente propietario o de apropiación, en este caso física y agrícola, de ese territorio. Entonces, tú no dejas, durante los 30 segundos que él se demora en comentar esta obra de arte, tú nunca dejas de ver la obra de arte. Tienes el texto que te va fluyendo por la oreja, al mismo tiempo que vas viendo la obra, ¿no? Entonces, yo apostaría más por ese tipo de formatos, porque son al fin y al cabo los vencedores, ¿no? Los formatos que mezclan, por ejemplo, eso podría ser interesante, la idea de hilo musical. La idea de hilo musical o la idea de
Incluso se llegó a experimentar en ciertas exposiciones, ¿no? El tema del arte olfativo, pues eso son dimensiones de la experiencia estética que no son muy aprovechadas en las exposiciones tradicionalmente, ¿no? Lo que uno oye, o lo que uno huele, o lo que uno toca cuando está atravesando una exposición. Pues eso son parte de la... Pero ¿por qué no se tiene en cuenta eso? Porque se parte de la idea de que la estética ya es teoría de las artes. Entonces, ¿de las artes cuáles? De las que existen. Y nunca se contempla que hay otros sentidos por los que podría uno también canalizar información. Entonces, como el olor de una sala transmite información, el tacto, como no se pueden tocar las obras de arte porque son unas cosas así súper divinas y demás, pues ahí ya nada, salvo que te toquen a ti, que eso también me parecería bien, que hubiera masajistas en cada una de las salas, o paleadores profesionales. Eso es lo que diría. Por ahí podría ir mi idea. La idea de una experiencia total, de una obra de arte total, asociada a explotar esos sentidos olvidados tradicionalmente por las artes plásticas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ah, no, perdón, que me ha confundido ahí una... Vale, pues yo creo que podemos cerrarlo aquí, son ahora mismo las 2. Muchas gracias y hasta la próxima, si hay próxima.